El tema es nuestro compromiso. Y hablando un poco sobre el domingo pasado que estaba James aquí enseñándonos, hablaba sobre una cita con la aflicción. Y en Semilla en Casa vacilábamos un poco de que no es una cita, realmente es una relación tóxica amorosa en donde tenemos muchas citas con la aflicción, ¿verdad? Y más de una vez pasamos por aflicción. Veíamos cómo Pablo incluso decía, para eso estamos, por aflicciones vamos a pasar, entonces démosle. Y James nos daba unos puntos que era, necesitamos un hermano, y para eso es la iglesia, necesitamos fortalecernos y alentarnos unos a otros, estar firmes en el Señor y tener un corazón afirmado. Y hay una frase que James utilizó que yo quiero que usted se grabe y apúntela. El resultado del rescate es mantenerme firme en Cristo. Y hoy va a ser el resultado del rescate es nuestro compromiso con Dios. Porque yo necesito que usted se la meta en la cabeza, porque si usted lo lee al revés y usted dice mi compromiso con Dios tendrá como resultado el rescate, entonces estamos mal. Porque usted no tiene que comprometerse con Dios para que Dios decida rescatarlo. Ya Dios lo rescató, ya Dios mandó a Jesús. Ahora está la oportunidad suya de aceptar a Jesús como su Salvador y ahora como creyente, como hermano en la fe, entonces comprometerse con Dios como resultado del rescate. ¿Sí estamos claros? Y entonces vamos a empezar a leer el 1 Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 8 antes de orar. Dice, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por lo que haces, porque ya nos diste la oportunidad de abrir el segundo servicio, porque vimos bastante gente en la reunión de las 9 y ahora vemos espacios vacíos en nuestra iglesia a las 11 de la mañana. Esto nos motiva y nos mueve a traer más gente a tus pies, Dios, a través de Jesús. Que tú nos utilices para poder llenar de nuevo esta casa, no por un tema de número, sino por un tema de salvación de las personas que están afuera de esta iglesia. Padre, te ponemos en tus manos esta mañana lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos claramente a nuestros oídos y a nuestro corazón, que podamos entender lo que tenemos que entender hoy y que salgamos diferentes a como entramos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía Guti al inicio de la reunión que no es un tema fácil, que ser cristiano no es así nomás. Y pues tiene toda la razón. Y Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, lo tiene en la pantalla, dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esto es lo primero de por qué el camino con Jesús no es tan fácil como uno quisiera que fuera, porque primero tengo que abandonar mi propia manera de vivir. Depende mucho del tema de complejidad. Si usted de niño creció en una casa cristiana, ¿verdad? De iglesia cristiana y toda su familia ya tiene ciertas costumbres y demás, probablemente cuando ya Dios decida tocar su corazón y usted acepte a Jesús como su Salvador, tal vez no es tanto el tema de abandonar mi propia manera de vivir, porque en mi casa ya se seguían ciertas culturas. Costumbres. Pero si usted no tiene este caso y usted viene de otra casa en donde de repente a sus 30, 40 años Dios decidió alcanzarlo, probablemente hay muchas cosas en nuestro disco duro que tengamos que cambiar, que tengamos que quitarnos para que Dios pueda meter la forma en la que nosotros deberíamos de vivir. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente hoy, que número uno, no es fácil. Tenemos que quitarnos la propia manera de vivir y lo vamos a ver reflejado en la iglesia tesalónica, cómo ellos tenían algo pesado de por medio y que tenemos que abrir este espacio para que Dios pueda meter la información necesaria de cómo nosotros debemos de vivir. ¿Y cuál va a ser el objetivo de hoy? Está en Santiago 1:22, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer hoy, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces hoy vamos a hablar sobre 4 puntos. Y aquí es donde se los voy a decir de una vez para que puedan llevar el hilo de la enseñanza. Y es,
Primero, la enseñanza como tal es nuestro compromiso. El primer punto es volver a lo básico. El segundo punto es hacer su voluntad. El tercero, ser ejemplo. Gracias, muy bien, iba corriendo, perdón. Ser ejemplo. Y el cuarto punto es esperar su venida. Todo eso es mi compromiso. O sea, yo me comprometo a volver a lo básico, yo me comprometo a hacer su voluntad, yo me comprometo a ser ejemplo y el último, yo me comprometo a esperar su venida. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con volver a lo básico? Versículos 1 y 2. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero me parece un poco chistoso y un poco interesante la reacción que pudo haber tenido la iglesia en Tesalónica al empezar a leer. Entonces hágase usted la idea, usted es parte de la iglesia de Tesalónica, de repente viene, hey, llegó una carta de Pablo, el fundador de esta iglesia. Vengan todos, vengan, hablemos, leámosla en voz alta para que todos puedan ver qué es lo que Pablo nos está escribiendo. Y están leyendo, y de repente está el hermano ahí leyendo y dice, hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. Ahí Pablo está desesperado, que vivan de una manera que le agrada a Dios. Y el que está leyendo dice, ¿quién está mal? Porque Pablo nos está dando duro aquí, porque dice que vivamos de una manera que le agrada a Dios, pero nosotros nos hacemos, qué raro, ¿por qué Pablo está escribiendo eso? Y luego Pablo dice, ustedes ya viven de esta manera. Y ahí es donde yo digo, ¿para qué lo dijo entonces? Es como meterle susto. Y ¿verdad? Me mueve, me pregunto, qué raro, ¿por qué? Y esto es donde entonces viene a volver a lo básico. ¿Dónde yo trabajo? Yo trabajo en industria médica. Es una planta de producción. Y pues tenemos obviamente el departamento más grande es producción, están todos los operarios que están en líneas diferentes, hacemos dispositivos médicos y resulta que de repente es normal, de repente se encienden alarmas, empiezan a salir ciertos defectos y es todo un tema. Entonces corra como ingeniero a ver qué se puede hacer, cómo se puede solucionar. Y otras veces no se logra llegar tan rápido a la respuesta. Y a veces dicen, ay, es tal cosa. Y resulta que la semana siguiente volvió a pasar lo mismo, entonces no era tal cosa. Y vuelve a investigar otra vez, etcétera, pum, pum, pum. Cuando estas etapas, cuando estas épocas tensas en la empresa pasan, que empieza todo a salir mal y no sabemos cómo volver atrás y arrancar, los directores paran todo y dicen, ok, vamos a volver a lo básico. Y así se llama la reunión, Back to Basics. Entonces nos llevan a todo, planeación, compras, los mismos gerentes, los directores, la gente de mantenimiento, los operarios, todo el mundo está en la cafetería de la empresa con una pantalla grande aquí, con una diapositiva súper básica, que usted en serio se siente más o menos ofendido porque usted dice, tengo mucho que hacer, porque no me deja irme, me manda eso por un correo, me lo leo y fine. No, ellos necesitan que usted esté ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Otras veces estamos haciendo alguna validación, tenemos que correr algún lote, manufacturar algún lote como de prueba y los mismos ingenieros dicen, vamos a poner en tal estación de trabajo al operario más experimentado de esa estación, el que tiene más tiempo, el más mañoso, y muchas veces no es la solución. Y a veces nosotros decimos, no, vamos a poner al más nuevo. ¿Por qué? Porque el más nuevo va a ir como el documento dice que tiene que hacerlo. No va a ser el mañoso que de repente le salió un problema y dijo, hace una semana me salió y lo resolví así. Lo soluciona y lo pasa. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos, por más experiencia que tengamos, necesitamos que nos traigan de nuevo y nos sienten a ver las cosas básicas que deberíamos de estar viendo. No me malentiendan. En Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario,
sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Yo no estoy diciendo acá que entonces usted no crezca, no se desarrolle y no empiece a estudiar la Biblia de forma diferente. Eso es algo que va a venir natural. Usted va a empezar a estudiar la Biblia y el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, usted lo leyó la primera vez. Y cuando lo lee la segunda vez, vaya por otras cosas. Y la tercera, vaya por otras cosas. Y siempre vaya estudiando diferente. Lo que yo quiero decir es que no se le olvide que esto fue algo escrito para usted y para mí, en un lenguaje tan simple que usted y yo vamos a poder entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no se ponga a filosofar sobre cosas que Dios no estaba hablando en ese momento. No se ponga a buscar cosas ahí como, ay, a ver, uy, qué misterioso esto, a ver, entendamos por aquí, porque hay mucho comezón por oír por ahí. En este caso específicamente, en este capítulo 4, me cayó súper bien hablar de esto, porque al final del capítulo, eso es lo que pasa en muchas iglesias, y ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Pero es importante recordar que Salmo 119 dice que la palabra de Dios es una lámpara que guía mi camino, es la luz que me alumbra por dónde ir. Entonces, en el momento en donde usted está cansado, en el momento donde usted está error tras error, tras error, tras error, vuelva a lo básico. Siéntese de nuevo con Dios, agarre la palabra y empiece a leer de lo básico. Algunas veces necesitamos no ir más allá. Algunas veces necesitamos no estudiar tanto. A veces necesitamos conectarnos con Dios, simplemente Él y yo, hablar uno a uno y que Él me hable por su palabra de la forma básica. El segundo compromiso que tenemos que tomar hoy es hacer su voluntad. Eso está en el versículo 3 al 8, seguimos leyendo. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, mi compromiso es hacer su voluntad. La misma Biblia en el versículo 8 nos está diciendo, si usted ha escuchado enseñanzas sobre cómo debe comportarse, sobre qué cosas deberíamos de hacer y no las sigue, no me está rechazando a mí, está rechazando la palabra de Dios. Y es muy vacilón como resulta que en momentos críticos o importantes de nuestra vida nos vamos a casar, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carro, vamos a empezar un negocio propio, vamos a irnos por un proyecto, tenemos que presentar algo en la empresa y necesitamos a Dios. Oramos y decimos, Dios, cierra las puertas que tengas que cerrar en esto, abre las que tengas que abrir, que yo pueda ver claro el camino, pero principalmente, Dios, que se haga tu voluntad. ¿Cierto? Oramos de esa manera. Ahora, cuando Dios da su voluntad, nosotros cumplimos realmente con eso. Es decir, la voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros, muy fácil andarle pidiendo a Dios que haga su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Pero cuando Dios nos dice, tienes que comportarte así y así y así. Un cristiano se mantiene de esta forma. Si tú dices que me conoces, entonces amas de esta forma, te comportas de esta otra forma. Pero no lo hacemos. Entonces hay como una doble cara y volvemos a Lucas 9:23 que leíamos al inicio, donde dice que tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Ya no se trata de lo que usted considere que es bueno o malo, se trata de lo que la Biblia dice que es bueno o malo. No se trata de andar buscando, bueno, pero si yo le hago por aquí tal vez no es tan malo. No, es o es frío o es caliente, punto. Por eso es que no es fácil. Por eso es que no es tan sencillo, porque es un camino muy estricto y obvio. Es un camino que estamos a la par de aquel Dios que es completamente santo, de donde a la par de ese Dios no puede haber una persona pecadora, y luego vamos a hablar sobre eso un poquito. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2,
Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En este caso, un poco de contexto, de nuevo en el capítulo 4, la iglesia de Tesalónica estaba rodeado y en ella misma era muy común el tema de la prostitución. No era mal visto, digamos, como éticamente, si se puede decir así. También estaba el tema de que sí, yo estoy casado, pero como tengo dinero puedo tener mis amantes. Entonces pareciera, Pablo está dándonos aquí a entender de que la iglesia tenía ciertas costumbres y mantenía ciertas cosas que antes hacía que no había parado de hacer. Y Pablo les está advirtiendo, ya, paren, agarren una esposa, escojan y listo, y ya no más. Entonces, en este caso estamos hablando de impureza sexual. En nuestro caso puede que sea lo mismo, puede que sea otra cosa. A mí siempre me ha parecido muy interesante cómo señalamos lo que se mueve ahora en la sociedad y siempre decimos, es que el mundo está fatal. Es que ahora no sé qué, y que entonces que el otro día había un video que era así, y que los niños pobrecitos. La Biblia tiene un caso en este momento, nos está hablando de un caso que se le está diciendo a la iglesia, dejen de hacer estas atrocidades, y yo todavía hoy en el siglo XXI la sigo viendo. Entonces no hay mucha diferencia entre la urgencia que Pablo está haciendo acá con la que nosotros deberíamos de sentir para reaccionar con este mensaje. Entonces, repito, puede no ser un tema de impureza sexual, puede que sea un tema de mentira, puede que sea un tema de engaño, de robo, póngale usted el nombre que usted quiera. Yo, si de algo estoy seguro, empezando por mí, es que en este salón no hay una sola persona que nunca haya pecado, que se haya mantenido firme hasta el día de hoy y se ha mantenido separada y santa. Eso no es cierto. La misma Biblia dice que todos hemos pecado. Entonces, póngale el nombre a su pecado. Yo no sé cuál es y no lo estoy juzgando porque yo tengo el mío. Póngale el nombre a su pecado y escuche las palabras de Dios de aléjese de eso. Ahora, algo muy rico de estar en el camino de Dios es que la lucha no es solo nuestra. La vez pasada, en los días de semilla, hablábamos de que la victoria está en Jesús y que no es mía la victoria, o sea, mía es porque Jesús me la dio, no porque yo la conseguí. Y ahora la lucha, sí, tenemos que luchar, sí, no es fácil, pero tenemos una ayuda. El libro de Gálatas en el capítulo 5 dice que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros en esto, en guiar nuestra vida y en apartarnos de todas estas cosas. Entonces la misma Biblia me está diciendo, tenés que cambiar. Tenés que hacer un alto en todo lo que tenés, en todo lo que haces, en tu forma de vivir, pero no estás solo. El Espíritu Santo te va a ayudar a caminar. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a enseñar. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que te guía y te va alimentando y te va enseñando cómo deberíamos de comportarnos nosotros. Entonces, para que no se nos olvide lo que decíamos al inicio, el resultado del rescate es mi compromiso con Dios. Entonces, ya vimos que yo me comprometo con Dios en volver a lo básico y que me comprometo con Dios en hacer su voluntad. Pero mi compromiso es porque ya Él me rescató. Entonces yo me puedo comprometer. Y vuelvo mucho a esto porque créame, estoy seguro que al final va a haber alguien, espero que no, confío en Dios que no, pero podría haber alguien que siga sin entenderlo y siga creyendo que tiene que comprometerse para que Dios lo rescate. Y no es así. El tercer compromiso es ser ejemplo. Entonces vámonos al 9, versículo 9, y vamos a leer hasta el 12. Dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia.
Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Un poco de contexto también en esta parte es que hay dos ramas, creencias. Una es, se consideraba que esta iglesia habían personas de mucho dinero y por tener dinero tenían esclavos. Eso era normal. Y que los esclavos eran los que hacían el trabajo manual, que no los hacían ellos. Prácticamente tengo plata, no me voy a ensuciar las manos. La otra versión, bastante chistosa, pero debería de ser nuestra reacción también, Pablo les enseña a la iglesia en Tesalónica de que hay un Jesús que va a venir a rescatarlos y que va a venir a llevarse todo el dolor y todo esto, y ellos dicen, listo, Jesús viene, dejo de trabajar, y dejan todo tirado, porque ellos están deseando que venga Jesús, y tampoco debería ser nuestra reacción. Sí, deberíamos de alegrarnos y desear que Jesús venga, pero no dejar todo tirado porque ya Jesús viene, porque si de algo estamos seguros es que no sabemos cuándo va a venir. Mateo 5 dice que dejemos que nuestras buenas acciones se vean y que los demás puedan glorificar a Dios por esto. Y aquí hay un tema. El ser ejemplo, el comprometerse a ser ejemplo, pone trabas en dos direcciones. La primera dirección es, ¿ustedes qué harían si yo fuera una persona? Además, ¿ustedes qué harían si yo les empiezo a explicar así, con este diseño? Si yo les empiezo a explicar a ustedes cómo tienen que alzar las pesas así grandísimas y todo y no sé qué, y ustedes van a crecer y hacer, usted va a decir, no sé, flaquillo, está medio raro, ¿verdad? Como que su reflejo no se ve lo que usted está predicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que pasa cuando usted en el trabajo se comporta de cierta manera? Cuando en la U, en el cole, en donde sea que usted se rodea, se rodea, se comporta de cierta manera, y luego usted viene y va a almorzar y dice, voy a hacer una oración, y empieza a orar y los demás lo ven. Dicen, qué raro, Emanuel viene y hace esa oración, pero es un chingue por todo lado. Y luego viene y usted dice, está hablando con sus compañeros y usted resulta que quiso hablar de Jesús. Y sus compañeros dicen, qué raro, este chavalo como que no me hace clic, o sea, ¿cómo me habla de Jesús y es un desastre? Soy más santo yo que este chavalo. Entonces, esa es una traba. El hecho de que usted no tenga un buen ejemplo y quiera ir a hablarle a la otra persona es impedimento para que esa persona pueda creer lo que usted realmente está hablando. La otra traba es, y ahí les voy a contar mi situación personal. Yo estuve en un cole a mis 15 años. Toda mi vida nunca fui como mal portado ni nada por el estilo, pero a mis 15 años me rebelé. Y empecé a hacer cosas y empecé a ser loco y empecé a todo y perdí mi año. Perdí el cole, 9º año lo perdí completo. Entonces mis papás me llevaron y me pasaron a otro colegio. Tuve que repetir todo 9º. Lo que pasa es que ese colegio era, no voy a decir nombres, pero era terrible. Y entonces estuve en ese cole, me hice de pésimas amistades y lo mismo, malas cosas, malos pasos, malo esto, malo lo otro. Pero siempre estuve en una casa donde mi mamá era cristiana, entonces yo siempre conocía los valores del cristianismo y todo el asunto, cómo debería de comportarme. Entonces yo en mi casa era el hijo deseado, ¿verdad? Y afuera de mi casa era un buen compa. Resulta que ya me paso a otro colegio ya para ser 10º y 5º y yo seguía igual. Pero ahí algo cambió, y es que ya yo iba a una iglesia en donde ya yo era líder de jóvenes. En esa iglesia empezó a llegar jóvenes de este colegio, y yo dije, bueno, cuando yo esté cerca de esos jóvenes en el colegio me comporto diferente. Y en la iglesia yo enseñaba, y en la iglesia yo oraba por ellos, y en la iglesia yo daba consejería, y de repente la iglesia se movió y dijo, hey, vamos a evangelizar. Y yo, vamos. ¿A dónde vamos? A Santana, y mi colegio era en Santana. Y yo, bueno, vamos a organizar Santana. Entonces yo íbamos caminando, y donde yo ya fichaba así, que aquel chavalo me conocía, yo, por allá no es. Mae, Emma, pero ojalá evangelizar a ese. No, que vaya otra persona, mae, vamos a otro lado. Y así estaba yo evitando, porque honestamente me daba terror me daba ir a evangelizar a una persona y que esa persona empezara a decirme a mí en la cara las cosas como, madre, más un toque, no me calza porque y aquí había un representante de la iglesia, luego me sapeaba y luego Manuel ya no tenía liderazgo.
Entonces, el ser ejemplo puede llegar a ser traba para mí también. Un mal ejemplo. Para mí también. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo quiero hacer todo esto, la cara se me cae de vergüenza. Y no va, no se habla. Tenemos que escoger hacia un lado o hacia el otro. Pero créame, por experiencia propia, no le recomiendo que estén los dos. Primero, porque es dificilísimo mantenerlo. Y segundo, porque tarde o temprano vas a quedar en evidencia. Primera Pedro 2:12. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y con este versículo, yo me quiero ir por el lado, primero, definitivamente, cuando usted empieza a comportarse de esta manera, cuando usted empiece a decir, quiero guardar la voluntad de Dios, quiero comprometerme con Dios porque Él me rescató, quiero apartarme de todas estas cosas, tarde o temprano la gente va a empezar a hablar y van a empezar a buscarte cosas. Y a mí me pasó y era desesperante cuando entré al trabajo, tenía como 2-3 años de estar ahí en ese trabajo y todo el mundo decía, es que se iban donde fulanita, vea fulanita, es que Manuel dijo que usted era, y luego se iban donde el otro, y es que era, y de repente a mí me llegaban, es que me dijo tacatac, que aquel le dijo, que el otro le dijo, que usted había dicho, que esto y lo otro. Yo me volví loco y yo le decía a mi jefa, no sé qué hacer porque yo no estoy haciendo nada. O sea, llegó un punto en donde yo llegaba y nada más me sentaba en mi escritorio, trabajaba tranquilo, hacía lo que tenía que hacer y me iba. Ya no sabía qué más hacer. ¿Y qué pasa? Era ese momento donde uno quería cambiar y demostrarle a los demás, poder reflejar un poco de lo que nosotros tenemos. Obviamente el enemigo va a querer empezar a meter un montón de tonteras en su vida para que usted no pueda llegar a decir algo. Sin embargo, algo que tiene que quedar súper claro es que ni su testimonio ni mi testimonio va a salvar a una sola persona. Lo que usted y yo vivimos en Dios y la experiencia suya y mía no va a salvar a nadie. El único testimonio que salva es el testimonio de Jesús. Que su testimonio sea una herramienta para que usted pueda llegar a hablarle a una persona son otros 100 pesos. Que yo tenga un testimonio, qué sé yo, que resulta que era un mentiroso y ya Dios me cambió, me transformó, me quitó todo eso y yo pueda ir donde una persona a contarle cómo Dios me quitó eso a mí. Eso, todo bien, es la herramienta que Dios está utilizando para que yo pueda decirle, y Jesús da. Entonces, mi testimonio no salva a nadie. El hecho de que usted se comporte y que usted guarde la voluntad de Dios y que usted sea el mejor ejemplo del mundo no va a traer una sola alma más a la iglesia. Usted tiene que hablar el mensaje de Dios. Usted tiene que predicar cuáles son las buenas nuevas y hablarle a esta persona sobre que necesitaba ser rescatado porque por sus pecados iba a estar separado una eternidad de Dios. El hecho de que yo decida no tomar licor porque simplemente soy así, una figura no sé qué, y además voy todos los días en mi desayuno y almuerzo en el trabajo oro y todo, ¿a quién va a salvar? Él necesita escuchar cuál es realmente el evangelio. Y el último punto para hoy, el último compromiso es, me comprometo a esperar su venida. Vamos a leer versículos 13 al 18. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces usted lee esto y empieza, ¿qué será eso de que entonces va a venir con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios? Y que, son primero los muertos y luego los que están vivos. ¿Cuánto tiempo después? ¿Será que pasan años?
Ok, entonces los muertos van y qué, y luego viene la lucha, y luego qué es lo que sigue. Voy a ir a un toque de Apocalipsis a ver si conecto. La gente es así. Quieren profundizar lo que realmente no está acá. ¿Saben cuál era el propósito de Pablo con esta porción? Resulta que Pablo fue a enseñar a la iglesia y les dijo que Jesús viene, que Jesús los salva, les explicó todo el evangelio y demás, y les dijo, y esperen a Jesús, porque Él va a venir a rescatarnos, Él va a venir por su iglesia de nuevo. Listo, chao. Y lo encarcelaron después. Y los cristianos, los que aceptaron ese mensaje, los cristianos decían, bien, vamos a esperar a Jesús. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que algunos dejaban de trabajar. Vamos a esperar a Jesús, no sé qué, alabemos, hagamos aquí, hagamos allá, no sé qué, papá. Y de repente uno de los que creía se muere. Y el cristiano dice, eso es un toque. ¿Y ahora? Y ya murió, ¿y ahora qué pasa? Que ya está muerto. Y luego se muere el otro. Uy, ¿ya? Y Pablo, se nos están muriendo los cristianos y no ha venido Jesús, ¿qué va a pasar? Entonces Pablo escribió una porción en la Biblia solamente para dar esperanza. Lo único que dice del 13 al 18 es, hey, creyente, no se estrese. Los que están muertos, Dios los va a tomar y luego con ellos vamos nosotros. Los dos, Jesús va a volver por ellos, los muertos y los que estén vivos en la tierra. Punto. Ese es el mensaje de Pablo. Es sencillo. No es cuánto tiempo falta, cuándo va a venir. No tienen ni idea de lo que ustedes encuentran en internet. Busquen prédicas sobre 1 Tesalonicenses 4. Y las prédicas ni siquiera hablan de los primeros versículos, del 1 al 12, sino que todos hablan del 13 al 18. O sea, la aplicación del capítulo la botaron y agarraron nada más lo que generaba que las iglesias se llenaban. Y entonces empezaron a hablar y por ahí hubo un muchacho que incluso hasta tenía una fórmula para poder llegar a cuándo era que iba a volver Jesús. La misma Biblia me dice que ni siquiera el Hijo sabe cuándo viene Jesús, solo el Padre. Entonces, ¿qué andamos buscando? Con esta parte del arrebatamiento, de la resurrección, las esperanzas de resurrección y demás, lo único que queremos dejarnos con esto es lo siguiente. En Mateo 24:44 dice, ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si quieren, los de alabanza pueden ir pasando. Y yo pregunto, resulta que usted viene, su rutina de noche, usted se lava los dientes, se pone la pijama o lo que sea, se va a ir a acostar a dormir, ¿y usted qué hace? Se acuesta y dice, hoy va a venir un ladrón. O usted se acuesta y ni siquiera le pasa por la cabeza. Yo ni lo pienso. A veces suenan cosas y me levanto como loco diciendo, vino un ladrón, pero no me lo esperaba. Exactamente igual la Biblia describe que va a ser la venida de Cristo. Es algo completamente inesperado. Así que si usted se acuesta hoy diciendo, hoy es la venida de Cristo, por culpa suya no va a ser, porque ya lo esperaba. Entonces, es como un ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta, no lo vamos a esperar, no vamos a estar, 5, 4. No, es así. Sí, hay muchas cosas que podrían estar pasando en el mundo que usted puede ver reflejadas en la palabra de Dios, donde usted dice, es esto, es lo otro, y te vas a encontrar videos, miles de videos, que ahora con la inteligencia artificial puedes ver cualquier cosa. Entonces tampoco confíen mucho. Entonces vayan a la Biblia, nada más, y estén siempre preparados para la venida de Cristo. Siempre preparados no es de que yo hoy pido perdón y volví a Cristo, mañana pido perdón y volví a Cristo, el tercer día no, porque si usted vuelve una sola vez a Cristo ya es suficiente. La salvación es de Dios hacia nosotros. Entonces yo entendí que soy pecador, me entregué a Dios, le pedí perdón a Dios por todo lo que hice, le pedí a Jesús que por favor me salvara de mi eternidad sin Él. Y entonces a partir de ahora yo estoy preparado todo el tiempo porque me comprometo con Él, porque hago su voluntad, porque me alimento lo que realmente me tengo que alimentar, porque tengo mis tiempos con Dios a solas y demás. Déjenme repasar los 4 puntos antes de dar la última, antes de hablar sobre la última parte. Nosotros nos comprometemos entonces a volver a lo básico, nos comprometemos a hacer su voluntad, nos comprometemos a ser ejemplo y nos comprometemos a esperar su venida.
todo eso lo hacemos solamente porque Jesús ya nos rescató. Si usted está sentado hoy y usted no entiende qué es que Jesús me rescató, o usted está convencido y sabe perfectamente de que si Jesús viniera hoy, en este momento, usted no se iría, yo le quiero hacer una invitación. Dios el Padre está esperando por ti con los brazos abiertos. No tiene nada por qué cerrarlos, porque tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús por nosotros, a morir por nosotros. Entonces, el amor de Dios es tan gigantesco que no se me puede ocurrir qué es lo que usted y yo podemos hacer para que Él nos deje de amar. Pero la santidad de Dios es igual de gigantesca, y sí se me ocurren miles de cosas que nos deberían de pasar por lo que somos. Como decíamos al inicio, usted y yo hemos pecado todos, ya sea mentira, ya sea robo, ya sea, póngale el nombre que quiera. La Biblia me enseña de que el momento en que usted decidió no seguir este libro, usted está diciendo que Dios no es su autoridad, y ya ahí está pecando. Y como pecador, ¿para dónde me voy? Resulta que Dios, desde la creación, Él estaba con Adán y Eva y estaban juntos. Y resulta que Adán y Eva cometieron un error, y ese puente que nos conectaba a nosotros con Dios se destrozó y nos separó. Y entonces ya no había conexión entre Dios y la creación. Nosotros ocupábamos algo que nos trajera de vuelta con Dios. Pero Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores. Y vivimos con esa naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y nos es imposible por decisión propia querer seguir a Dios. Más bien queremos hacer lo contrario. Dios, sabiendo eso, fue fiel, misericordioso, y por su gracia Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, porque el pecado nuestro necesitaba ser pagado, porque íbamos directo al infierno, y ese pago lo tenemos que hacer usted y yo. Pero necesitaba que el pago fuera realizado por una persona completamente íntegra, y usted y yo no lo somos. Por lo tanto, no podríamos pagar eso, pero Jesús lo fue. Y Jesús estuvo acá en la tierra, caminó en la tierra, enseñó, hizo todo lo que tenía que hacer, y fue entregado por Judas y fue crucificado. Antes de ser crucificado lo desfiguraron. La Biblia dice que no había figura en Jesús, y a usted y a mí nos tocaba ese puesto. Jesús pagó con su sangre esta culpa que había del pecado, y lo que hizo fue reconstruir en el medio de Dios y nuestro un puente para que usted hoy pudiera pasar por ese puente que se llama Jesús y decirle a Dios: papá, perdón, te necesito que me rescates, necesito a Jesús, que es mi paracaídas en el destino en el que voy directo al infierno. Necesito que Jesús me rescate y me lleve a ti. Cuando usted entiende esto y usted decide entregarle su vida a Jesús, es entonces que el rescate ya tiene parte en usted, y que ahora nos toca responder con nuestro compromiso. No es al revés. Entonces, ¿por qué no viene así como usted es, con todo lo que tiene? Venga así como usted es, que Dios de fijo lo está esperando, deseoso para abrazarlo y para decirle: te estuve esperando mucho tiempo, qué dicha que llegaste. Y empezar a disfrutar este camino que no es fácil, pero nos tenemos a nosotros, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios y a Jesús.